esas cuestiones, cuestiones donde se le pone el foco en el cuidado del valor de la moneda por encima de otros objetivos también. Servicio de noticias, 2 minutos de información. Deportes. Crisis en FIFA. Renunció un asesor clave de Gianni Infantino en medio del conflicto con la UEFA y difundió una fuerte carta. Carlos Cordeiro aseguró que se opone de forma inequívoca al plan del presidente de la Casa Madre del Fútbol y sentenció: no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Que el viento no te sople la alegría. Escúchanos. AM 1010 Onda Latina. Departamento Comercial 1141 99 53 46. La radio que manda en este invierno 26. La banda sonora de tus mejores momentos está acá. Onda Latina AM 1010. Viví el invierno 26. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. En este invierno 2026. Dale volumen. Desde Buenos Aires, República Argentina. Onda Latina AM 1010. Dale volumen. En cada rincón somos el calor que nos une. Tu radio del invierno 2026. AM 1010 Onda Latina. Invierno 2026. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Declarado de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña en el año 2024. Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité,
de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Leandro Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una inmensa alegría estar aquí en la AM1010 Onda Latina con crónicas barriales y también acompañada por el locutor, el poeta, gestor cultural Luis Raúl Calvo, en la operación técnica Leandro y bueno, y todo el público que nos está escuchando y que siempre nos mandan lindos mensajitos. Así es. Bueno, vamos a comenzar invitando a nuestras y nuestros oyentes, porque el martes próximo, 4 de agosto, vamos a llevar a cabo el encuentro número 771 de la Liberty Café, espacio literario y de arte que llevamos a cabo en el bar notable La Dama de Bollini, que está en el pasaje Bollini 2281 y Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia. En esta oportunidad, en la parte de narraciones breves en el tiempo, Susana Aguad, recordaremos a la destacada escritora Silvino Campo. En mesa de poesía Rafael Vázquez tendremos la presencia de Guillermo Bianchi, Catalina Bucardo, Alberto Bocco, Eugenia Cabral, Antonio Názaro y Silvia Rodríguez Ares. Sí, en cita con poetas italianos, Julio Bepré, estaremos presentando justamente una traducción y datos de Vincenzo Cardarelli que realizó Julio Bepré y que está en nuestra página web www.generacionabierta.com.ar. En artes visuales tendremos un diálogo con la artista visual Mónica Rodríguez Burgui. La música, los tangos de Paco, por Paco Rizzo. ¿Y dónde están los cantautores? Por Oscar La Higuera y Luis Raúl Calvo. La organización está a cargo de Luis Raúl Calvo, María Marta Donet, Adriana Gaspar, Osvaldo Espoltore y quien les habla, Nora Patricia Nardo. La dirección general, Luis Raúl Calvo. Entonces, los esperamos este martes, 4 de agosto, a las 19:15 en el espacio literario de arte, la Liberty Café, en el bar de Bollini, ¿no? La Dama de Bollini, en la calle Bollini y Pacheco de Melo, y sabés que la entrada es libre y gratuita. Muy bien. Si vamos caminando por las calles de Caballito, nos vamos a encontrar con una de ellas que dice llamarse Juana de Ibarburu. ¿Quién fue Juana de Ibarburu? Su nombre era Juana Fernández Morales, pero se hizo llamar Juana de Ibarburu después de casarse a la edad de 20 años con el capitán mayor del ejército de origen vasco, Lucas Ibarburu. Según dichas versiones, nació el 8 de marzo de 1892, aunque ella misma proclamaba haber nacido en 1895. Ajá. Hija de Vicente Fernández, gallego natural de Vilanova, en la década de los años 80 del siglo XIX, estableciéndose en la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo. Su madre, Valentina Morales, quien pertenecía a una de las familias españolas más antiguas del Uruguay. Así es, de su niñez y juventud transcurridas en la misma ciudad de Melo y ocasionalmente en los campos de los alrededores se conoce relativamente poco. Algunos detalles provienen de ella misma por referencia en su libro Chico Carlo,
Cursó estudios primarios en una escuela pública de Melo que actualmente lleva su nombre literario y secundarios en un colegio religioso. Se interesó a sí mismo por el aprendizaje del idioma francés, que en esa época era el segundo idioma preferido por los que procuraban acceder a un superior nivel cultural. Es verdad eso, el idioma francés estaba muy instalado en las escuelas en aquella época. Según algunos cronistas literarios, fue su maestra de francés la que, percibiendo su precoz inclinación a la poesía, le facilitó el acceso a algunos poetas franceses de moda, especialmente Anne de Noailles. La obra de esta autora tiene fuerte influencia en su formación literaria y en su obra inicial. También se menciona en su orientación hacia la literatura versificada el influjo de su padre, quien, según ella misma, había relatado en el discurso de entrada de la Academia Nacional de las Letras: era español mi padre, y bajo el rico dosel del emperrado solía recitar enfáticamente los cantos de Espranceda y las quejas de su nemorosa Rosalía de Castro. Nunca conocía fiesta mayor, y ahí está lo que puede llamarse el génesis de mi vocación poética, o con más propiedad, el concierto y el comienzo de este ejercicio. Claro, Rosalía de Castro y Espronceda, el poeta español, eran figuras relevantes, muy importantes, ¿no? A partir de su boda en 1914, durante los siguientes 4 años, siguió los destinos de servicio de su esposo, residiendo en diversas localidades del país: Rivera, Tacuarembó, Roca, Canelones, hasta que en 1918 se establecieron definitivamente en Montevideo, en una modesta vivienda situada en la calle Asiro, en el barrio de la Unión, posiblemente por estar cerca de la unidad en la que servía Ibarburu, es decir, su marido. En estos años publica una serie de poemas en diarios de la ciudad de Melo con el seudónimo de Jeannette Dival. Consiguió una gran popularidad en el ámbito hispano hablante por sus primeros libros de poemas. Sus 2 primeras colecciones de poemas de estilo modernista fueron Las lenguas de diamante en 1919 y El cántaro fresco en 1920, obra en prosa. También tuvieron repercusión internacional y fueron traducidos a varias lenguas, al igual que otros poemas que le seguirían. La originalidad de su estilo consistió en unir el rico cromatismo con imágenes modernistas, dándole un sentido oportunista y optimista de la vida con un lenguaje sencillo. A partir de entonces publicó más de 30 libros. La mayor parte de ellos fueron colecciones de poesía como Raíz Salvaje en 1922 o La Rosa de los Vientos en 1930. Escribió también memorias de su infancia como Chico Carlo en 1944 y un libro para niños. Su amplia popularidad la hizo merecedora del alias de Juana de América, siendo proclamada como tal el 10 de agosto de 1929 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo, en un acto multitudinario que contó con la presencia del escritor mexicano Alfonso Reyes y el poeta uruguayo Juan Zorrilla de San Martín. Además de su consagración como Juana de América, recibió numerosos reconocimientos. En el año 1931, su libro La Rosa de los Vientos fue distinguido en la ciudad suiza de Ginebra con la Orden Universal del Mérito Humano. En 1935 recibió la Medalla de Oro de Francisco Pizarro en el Perú. En 1947 fue elegida miembro de la Academia Nacional de Letras con Medalla de Oro, y en el año 1959 le fue concedido el Gran Premio Nacional de Literatura, que se otorgaba por primera vez. Bueno, Juana de América, ¿no?, tan conocida entre todos nosotros. Entre las obras que estuvimos mencionando, volvemos a decir Las lenguas de diamante, 1919, Cántaro fresco, 1920, Raíz salvaje, 1922,
Ejemplario 1927, libro de lectura para niños, La Rosa de los Vientos 1930, Estampas de la Biblia 1934, bueno, muchos libros, los mejores poemas, vamos a más acá, los mejores poemas 1968, antología de su publicación lírica, y Juan Soldado 1979, colección de 18 relatos. Decir que sus últimos años los vivió sola y recluida en una antigua residencia solariega situada en la avenida 8 de Octubre frente a la calle Mariano Moreno, en los límites del barrio de la Unión de Montevideo, donde falleció un 15 de julio de 1979. Bueno, una mujer brillante que se destacó ampliamente en todo el mundo, ¿no es cierto?, por su originalidad, por su propia voz, por el lirismo en su Formó poesía. el trío de América junto a Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, Juana de Ibarburu, a quien, como decíamos anteriormente, no se la denominaba justamente por la notoriedad y relevancia que había tomado su poesía, no solamente en este continente, ¿no?, porque como citamos anteriormente fue traducida a varios idiomas. Esta distinción, este nombre que se le dio Juana de América, una forma, digamos, de ponerla en un lugar realmente importante. Vamos a leer un poema porque tiene hermosos. Estaba buscando, pero no lo encuentro acá, el de la higuera, pero vamos a leer Melancolía. La sutil hilandera teje su encaje oscuro, con ansiedad extraña, con paciencia amorosa. Qué prodigio si fuera hecho de lino puro y fuera en vez de negra la araña color rosa. En un rincón del huerto amoroso y sombrío, la velluda hilandera teje su tela leve. En ella sus diamantes suspenderá el rocío y la amarán la luna, el alba, el sol, la nieve. Amiga araña, y lo cual tú mi velo de oro, y en medio del silencio mis joyas elaboro. Nos une pues la angustia de un idéntico afán. Más pagan tus desvelos, la luna y el rocío. Dios sabe, amiga araña, que hallaré por el mío. Dios sabe, amiga araña, qué premio me darán. Y de Juana de Ibarburu también este poema, Bajo la lluvia. Cómo resbala el agua por mi espalda, cómo moja mi falda y pone en mis mejillas su frescura de nieve. Llueve, 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 y voy senda adelante, con el alma ligera y la cara radiante, sin sentir, sin soñar, llena de la voluptuosidad de no pensar. Un pájaro se baña en una charca turbia, mi presencia le extraña, se detiene, me mira, nos sentimos amigos. Los dos amamos mucho cielos, campos y trigos. Después es el asombro de un labriego que pasa con su azada al hombro, y la lluvia me cubre de todas las fragancias de los setos de octubre. Y es sobre mi cuerpo, por el agua empapado, como un maravilloso y estupendo tocado de gotas cristalinas, de flores deshojadas que vuelcan a mi paso las plantas asombradas, y siento en la vacuidad del cerebro sin sueño la voluptuosidad del placer infinito, dulce y desconocido de un minuto de olvido. Llueve, 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 y tengo en alma y carne como un frescor de nieve. Así que bueno, si vamos por la calle de Caballito y nos encontramos con alguna que recuerda el nombre de Juana de Ibarburu, sabremos de quién estamos hablando. Así es, de quién es la grande poeta de América.
Hoy es el día especial, ¿no es cierto? Es el día de la Pachamama. ¿Tomaste caña con ruda? No. ¿No? Todavía no, pero estás a tiempo. Sí, siempre se está a tiempo, claro. ¿Acá en la radio no hay un poco de caña con ruda? No, parece que no tampoco. Bueno. Diosa andina de la agricultura, la fertilidad y protectora del planeta Tierra. También conocida como Mamá Pacha o Mamá Pacha en quechua, Pachamama. Es la deidad andina que representa el espacio-tiempo, venerada por los pueblos de los Andes. En la mitología y religión incaica es una deidad de tipo diosa madre, vinculada con el espacio, el tiempo, el universo, la totalidad, la vida, la fertilidad y la naturaleza. Es considerada una deidad omnipresente con un poder creador capaz de mantener la vida. Desde la cosmología andina, Pachamama es uno de los 4 principios fundamentales, junto con el agua, la tierra, el sol y la luna. Era una de las 4 madres elementales, junto con Mama Cocha, diosa de las aguas, Mama Nina, diosa del fuego, y Mama Guaira, diosa del viento. En diversos mitos se la describe como esposa de Pachacamac y madre de Mama Quilla, la diosa de la luna, e Inti, el dios del sol. Se le atribuye el rol de madre del mundo, de la cual proviene el sustento material y espiritual de los seres humanos. Así es, en la cosmogonía andina, Pachamama trasciende la condición terrestre y se asocia con una unidad espacio-temporal o con estados de conciencia denominados Pachacuna. Más que una deidad, Pachamama representa la totalidad viviente que sustenta, nutre y acoge a todos los seres del cosmos. Pachamama era venerada comúnmente en su manifestación o aspecto terrenal llamada Alpa Mama o Mama Alpa, diosa de la tierra. Ha sido honrada en diversos santuarios como rocas sagradas y troncos de árboles legendarios. Su representación artística más común es la de una mujer adulta que lleva cosechas de papas y hojas de coca. Los sacerdotes andinos realizaban ofrendas sacrificando llamas, cuyes y prendas elaboradas en miniaturas en su honor. Tras la colonización española, la figura de Pachamama fue fusionado con la Virgen María en un proceso de sincretismo religioso. En la actualidad, muchos pueblos indígenas de América del Sur vinculan sus preocupaciones ambientales con el respeto por la Pachamama. Vamos a ir al primer tema musical. Estamos cerrando esta primera etapa con esta música de este joven cantante del nuevo folclore nacional. Nos referimos a Lisandro Machado. Vamos a escucharlo con este chamamé que se llama Litoral. Adelante, Leandro. Estando lejos vuelven a mis recuerdos tantos momentos que compartimos. Una casita a la orilla del río era testigo de nuestro amor. Cuántos amaneceres vieron mis ojos y desde el fondo de mis latidos sostengo que no hay un firmamento similar, y en estos versos te regalo mi cantar. Litoral es la región de donde soy, y allí el idioma universal es chamamé y canto sentido. Sueño que
el río nos vuelva a encontrar y un acordeón vuelva a sonar en mi querido litoral. Cuántos amaneceres vieron mis ojos y desde el fondo de mis latidos sostengo que no hay un firmamento similar y en estos versos te regalo mi cantar. Litoral es la región de donde soy y allí el idioma universal es chamamé y canto sentido. Sueño que el río nos vuelva a encontrar y un acordeón vuelva a sonar en mi querido litoral. Y un acordeón vuelva a sonar en mi querido litoral. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa. Y hoy vamos a hablar, les voy a recomendar una muestra que todavía no he visto, pero en estos días voy a ir a verla y me parece sumamente importante porque marca una época relevante para una determinada vanguardia, una determinada estética, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. La muestra es de Dan Flavin, Luz, Color y Espacio. Les comento que la muestra se inauguró en junio en el Malva, un bellísimo museo que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tienen tiempo de visitarla hasta el 17 de agosto. O sea que todavía, bueno, tenemos 2 semanas largas para poder visitarlas. Los horarios del museo son bastante amplios. Este artista podemos decir que es sumamente conocido por sus esculturas lumínicas, las que generó con tubos fluorescentes industriales, de formas estándar, y su originalidad también se centró creando entornos inmersivos y de esta manera activa la arquitectura expositiva. Una forma quizás de desafiar los límites de lo que puede ser considerado arte, ¿no? Para muchos críticos pensadores. Estamos hablando sobre todo de la época, ¿no?, en que él trabaja todo esto. Por supuesto, él ha trabajado con grandes artistas que han marcado una época, que han marcado una estética, junto, por ejemplo, a Sol LeWitt, que ha sido no solo uno de los grandes minimalistas, sino uno de los fundadores, generadores en Estados Unidos del arte conceptual, ¿no? Alguien que en su momento trabajó esta teoría, ¿no?, de la importancia fundamental de lo conceptual a llevar el producto a cabo, o sea, a lo objetual, ¿no? La idea por encima de lo objetual. Algo que, bueno, que después se fue rebatiendo, se fue viendo, se fue equilibrando. Bueno, de pronto aparecieron diferentes estéticas, diferentes vanguardias, y se fue armando todo un contexto donde podemos decir que el siglo XX tuvo la suerte de que grandes artistas con sus movimientos estéticos
pudieron confluir, ¿no?, con todas estas estéticas que fueron muy disruptivas para la época, ¿no? Levin trabajó también con Donald Judd y Carl Andre, Flavin, perdón, y todas figuras principales en la escena del arte minimalista. Y esta muestra en el Malva, es una muestra muy importante porque reúne diferentes formatos clave de su obra producidos por Flavin, entre ellas los que abarcan entre la década del 60 y 70. Y esto, ¿por qué digo que es tan importante? Porque constituye, junto con los otros artistas que les nombré, que formaron parte de todo un entorno para que también este artista pudiera presentar esta estética en su momento tan disruptiva, han sido pioneros de lo que fue el arte minimalista estadounidense, el que más tarde se proyectó en diferentes partes del mundo, incluso en Latinoamérica. La muestra incluye obras históricas, las que tienen que ver con el inicio de su etapa como artista, por ejemplo, trabajos que han sido realizados en homenaje a uno de los grandes artistas rusos, a uno de los grandes vanguardistas, Vladimir Tatin, uno de los grandes constructivistas. Por eso digo, todo el entorno que se fue dando, ¿no?, en aquel momento para que pudieran aparecer como algo disruptivo estos artistas minimalistas, estos artistas conceptuales. La trayectoria de Flavin está realmente muy centrada en lo que fue la ciudad de Nueva York. Allí realizó varias muestras y pero además también fue donde un poco se genera este arte, ¿no?, con estas características que les estoy contando. La verdad que la muestra es sorprendente y es una muestra, como dije antes, muy particular, porque no es la muestra habitual con los formatos y los soportes y los cuerpos que estamos acostumbradas y acostumbrados a visitar en los museos. Acá trabajan con otro concepto y otra materialidad. Entonces me parece una muestra súper recomendable para nuestra audiencia, que insisto, la pueden visitar hasta el 17 de agosto, lunes, que incluso el Malva está abierto los días lunes. Para hablar un poco del tiempo también, que esto es importante, centrar el tiempo que le ha tocado vivir. Es un artista que nació en Nueva York, Estados Unidos, y nació en 1933, fallece en 1996. Quisiera dar la dirección exacta del Malva, Avenida Figueroa Alcorta, 3415, y es una zona muy bella además para visitar, y los días de visita son muy amplios. De miércoles a sábado a las 17 horas tienen una visita guiada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque siempre ayuda a comprender, a entender, a vincularse y a conectarse desde lo artístico, desde lo afectivo, desde lo conceptual con la obra de este artista. La curaduría de esta muestra es de Jessica Morgan y Min Sun Jeon. Así que creo que ya les di dirección, les di los horarios de las visitas guiadas y les comenté que está hasta el 17 de agosto, así que súper recomendable para toda nuestra audiencia. No se olviden porque
Es un artista que quizás muchos y muchas no conozcan y realmente merece la pena porque formó parte de una estética muy particular que luego afloró en distintas partes del mundo. Así que vayan a ver la muestra de Dan Flamin. Bueno, y con esto me despido. Hasta la próxima semana. Muy bien, escuchamos a Diana Gaspar en su siempre interesante segmento de artes visuales. De Alberto Luis Ponzo. El extremo del no saber, el punto final del no conocer, se unen siempre al desamparo del silencio que hunde sus garras para no caer. Donde resiste y levanta dolorosamente su cuerpo vacío, comienza la vida. Necesidad de ensanchar las respuestas, no conformarse siquiera con la nueva hendedura, con el tardío y aparente resquicio de las palabras. Desandar, despojar, desmentir. Los verbos tienen a veces una función concreta, desintoxicante. Todo lo puedo en ti. Nada puedo en el vacío de siglos y miradas. El pensamiento no es el pensar, es todo lo que piensa un hombre sumado al mundo y al silencio y a la muerte que se prepara para cubrirlo con su total sabiduría. La poesía toca al instante, no vuelve, no transcurre en vano. Es un transcurrir lleno de eternidad, de saber, de olvido. Lo que llevo me lleva y fija el camino o elige el suyo. No llevo nada, ni palabras, ni edades. Lo que decide es la razón que desconozco, lo que nunca llevaré. Estos profundos pensamientos pertenecen a Alberto Luis Ponzo y están incluidos en este libro Exploraciones sobre la poesía y lo demás, que publicara esta colección que venimos compartiendo con ustedes, Ediciones Flor y Canto, que precisamente era dirigida, entre otros, por Alberto Luis Ponzo, y que en el año 1984 saca justamente este librito en forma de lo que en aquellos años 70 eran los cuadernos parecidos, ¿no? Que hacía Roberto Santoro con Pedro Gaeta, porque acá también nos encontramos siempre también con ilustraciones, aparte hermosas de imágenes, poemas, ¿no? Hermosas, sí, claro. Y aparte de decir que es una colección breve que en su momento me obsequiara el querido Julio Bepré, en la cual, bueno, justamente hemos compartido algunos de los autores, ¿no? Decir de Alberto Luis Ponzo que nació en 1916, nos dejó en 2017, vivió más de 100 años Alberto, escribió numerosos libros de poemas, ensayos, críticas y biografías de autores argentinos y latinoamericanos. Su obra, difundida en revistas y antologías de diversos países, se ha complementado con reflexiones dedicadas a poetas, comentarios de libros y ediciones artesanales de revistas. Vigilia, codirigida con Fulvio Milano, 1962-1965, Encuentro, 1966-77, Empresa Poética, codirigida con Simón Cargiman y Luis Yadarola, entre los años 84 y 88, Hojas del Caminador, que compartiera en los años 1981 al 2005 con quien fuera su compañera, Alba Correa Scandel, entre tantas otras. Colaboró con poemas, entrevistas y trabajos acerca de las tendencias
del siglo, en publicaciones de España, Estados Unidos, México, Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua. El Fondo Nacional de las Artes, la Fundación Argentina para la Poesía, sede central y seccional oeste otorgaron reconocimiento a su extensa actividad literaria que continuó hasta prácticamente el día de su fallecimiento. Escribo para no repetirme, dijo alguna vez, porque si me quedo vacío, imito al vacío. Me parezco al sueño que soñé o a la pesadilla que fue, que ya no me dicen nada. Todo lo que dejé para que este momento sucediera, todo lo que no he visto para tener esta única visión donde sucede tan poco. Creer es necesario porque la vida es necesaria. La necesidad más insignificante es una forma primitiva de creer. En la necesidad cabe también nuestra incredulidad. Algo sucede en el momento en que faltan todas las palabras y sobran todas las recetas, las técnicas. Transmisión. El poema conduce lo que somos capaces de generar, de acumular. En el otro extremo, la corriente ilumina al que lo recibe para que se escuche a sí mismo. Voy en busca, no de palabras, pero con palabras que me llevan y después me dejan solo para vivir. No tendré nada cuando no esté, ni el sueño para soñar tener. Pero, ¿qué soñarán las cosas para mí? ¿Nada? ¿Se quedarán despiertas para todos? La verdadera alquimia durante el proceso poético se realiza como un acto de amor, en la unión de lágrimas, resplandores, desvanimientos. Qué maravilla, ¿no? Todas estas reflexiones sí, de Alberto Luis Ponzo sobre la poesía que denotan, ¿no?, este encuentro visceral, ¿no?, de él con el texto, con las lecturas también de diversos autores que lo han enriquecido, ¿no?, que, bueno, las puede dejar muy bien graficadas, ¿no?, en textos como Exploraciones, ¿no? Exacto, síntesis, simbiosis significante. Realmente con una, como vos decís, grandes lecturas, gran pensamiento, mucha filosofía y mucho autoconocimiento, ¿no? También para poder decir, por ejemplo, se desplomó el pensamiento como un cuerpo desde la inmensidad. Me rozó, me abrió una palabra. Una vida dedicada a la poesía, ¿no?, al arte, un hombre de un perfil muy bajo y que tenía muy clara, ¿no?, las cosas importantes. En el año 2011, nuestra revista Generación Abierta publicó una muy buena entrevista que Ricardo Rubio le realizara en exclusividad justamente para nuestra publicación a Alberto Luis Ponzo. Salió publicada el 1 de septiembre del 2011. Le pregunta, entre otras cosas, Ricardo, dice, nos gustaría que hablara de tus inicios en la poesía, qué te motivó, qué viste en la poesía. Alberto, dice, Luis Ponzo dice, los inicios, entre comillas, en mi caso fueron varios, desde la niñez y la juventud. De esta última época es una revista del colegio secundario que conservo. Se llamaba Ideas, donde confieso mi adhesión a la poesía romántica con el estímulo de mi buen profesor de castellano, al mismo tiempo que sentía indiferencia por las matemáticas o la biología. Pero los inicios son varios y uno va siguiendo en forma natural e inconsciente las imposiciones biológicas, como todas las personas que dicen haber nacido para pintores, músicos y escribidores. Al mismo tiempo, uno procede motivado por el mundo que se presenta, respondiendo con la inocencia y la mayor ignorancia en un lenguaje público que hoy me resulta vacío.
Antonio Porcia lo expresaba con justeza al decir que la poesía se hace sin saberla hacer. Lo que se ve de ella no es antes de recurrir al lenguaje, sino después de decirlo con palabras que intentamos sean un reflejo de nuestra identidad. En resumen, Ricardo, le dice Alberto, diría que cada vez que escribo un poema se produce un inicio y quizás eso exige también un especial interés para concretarlo mejor. ¿Qué es la poesía?, le pregunta Ricardo. Y Alberto dice, hay un misterio que no podemos eludir. ¿Qué es vivir? ¿Y cómo encontrar sentido a cada cosa? Dice el poeta venezolano Rafael Cadenas, cuando me hacen preguntas me siento como un verdugo verbal. Pero sería incorrecto y negativo rechazar las preguntas, ser un irresponsable de lo que se escribe. Lo primero que me sale a responder es lo que estoy aprendiendo desde que tuve en mi mano un papel. Creo que al salir de mí para ver esas letras que llamamos poesía, nos metemos en el mundo y nos unimos a otros seres con iguales incógnitas. Trataré de ser un poco más claro. La poesía es una síntesis de procedimientos o mecanismos del lenguaje en el que podemos ser y estar, como afirman los filósofos. Dejemos esto así porque es tema de investigadores y docentes. Mi particular concepto es el de un individuo que no deja de practicar y hacer lo mejor posible su trabajo. Desnudar el hecho inocente, puesto a la soledad de escribir. Mostrar que amamos el peligro de esa soledad como el sueño que detrás de un relámpago se oscurece. Todo se modifica, la mente, el fuego, la oscuridad, el silencio modificado en la palabra. Los hombres hacen la historia, las palabras verifican los hechos. Lo que te doy yo sé que tiene la pobreza de lo que no te he dado. Sé que cada acto es incompleto e inútil. Le falta el recuerdo que lo hubiera hecho posible. Cuando he escrito poesía con palabras, solo he dejado palabras escritas. Hay varios aforismos en estos pensamientos. Sí, es verdad, una síntesis. No veo la separación entre su cuerpo y la noche. Te rodeo con la delicadeza de esa unión creada por una imagen invisible. Y bueno, y vamos a leer dos más. Dale. Se nace sobre el vacío del párpado para crear la vida, la mirada. El poema es no estar, no saber nunca, no llegar, no ser siquiera a quien lo escribe. Uno leería, ¿no? Todo, porque es maravilloso. Bueno, el último es, quiero decir, Señor, que la poesía tiene un rumbo y que donde usted vaya, lo buscaré como una inmensa hoguera, aunque no quede ya ni una palabra. Muy bien. Entre otras preguntas, Ricardo Rubio, en esta entrevista para Generación Abierta que le hizo en el año 2011 a Alberto Luis Ponzo, le pregunta cuáles son tus preferencias poéticas y tu relación con quienes conociste y conoces en este medio. Alberto contestó, entre muchos autores que fui conociendo desde que comencé a publicar, nombraré a 3 con quienes me comuniqué, por preferencias y motivaciones profundas. Juan L. Ortiz, Roberto Juarros y Antonio Porcia. Fueron y siguen siendo las influencias que he recibido, no solo en lo poético, sino en lo ético, que me ha dado vuelta mis elementales sentimientos, los escasos recursos y posturas que tenía en literatura. Fueron relaciones amistosas, irrepetibles, ejemplares. Los medios de actualidad los ignoran o muy poco recuerdan de ellos, pero ya conocemos lo que dura la fama y las maniobras de ciertas esferas culturales. ¿Qué poeta o escritor influyó de algún modo en tu quehacer poético? Aparte de los que cité, reconozco la influencia de Antonio Machado, Pablo Neruda y Francisco Luis Bernardes, con el agregado de personalidades de otras generaciones.
Toda lectura influye y nadie se salva de algunos contactos decisivos, ni los mismos autores que se convierten después de muchos años en grandes influyentes. ¿Asociás la poesía con la felicidad?, le pregunta Ricardo. Y Ponzo dice, tan importante es esta asociación, Ricardo, que gracias a la poesía conocí a Alba, que fue su compañera. Divina, ¿no? eso es lo que quería nombrar, siempre la acompañó. Maravillosa Alba, sí, una gran mujer. Que Ponzo vivió más de 100 años, ella falleció antes. Un poco antes, sí, él sí. Estaba, pero estuvo siempre a su sí, lado. Sí, aparte ¿no? Compartiendo durante muchos años ese emprendimiento editorial, ¿no?, que nombramos anteriormente. Entonces le dice, tan importante es esta asociación, Ricardo, que gracias a la poesía conocí a Alba y viví con ella hasta su fallecimiento los días más felices de mi vida. Está, claro. Fuera de esto, la poesía sirve para expresar un acontecimiento histórico injusto, una masacre y la desgracia en el mundo. Como todo arte en el tiempo, así lo demuestra. Como vemos, un hombre muy comprometido, Alberto Luis Ponzo, ¿no?, con el tiempo que le tocó vivir. Realmente una entrevista que se las recomendamos. Pueden ingresar a www.generacionabierta.com.ar, ponen en la lupita Alberto Luis Ponzo y se van a encontrar por un lado con esta entrevista, y también hay otro sitio en la cual está incluido Alberto Luis Ponzo en Poetas en Generación Abierta. Vamos a otro tema musical de Leandro con Lisandro Machado. Adelante. Casi como si fuera un misterio que ande dando vueltas sola esa vocecita de nuevo. Repite hasta el cansancio que me anime solo a darle un beso. Con mis inseguridades y mis temores me alejo. ¿Será que tan solo yo no siento que estoy a la altura del momento? Me pregunto si es que no soy merecedor de tu tiempo. Y si por esas casualidades esa voz tuviera la razón, voy a darle rienda suelta a mi triste pidió que siempre esté atento a cualquier señal del universo y que busque tu mirada en lo celeste del cielo. La paciencia es lo que me sobra, ven y sin apuros caminemos, y este nuevo atardecer de tu mano yo quiero verlo. Ya está la luna y ella sí que sabe de locuras, que tu boca me enloquece y me hace perder la cordura. Que si por esas casualidades esa voz tuviera la razón, voy a darle rienda suelta a mi triste corazón. Escuchamos a Lisandro Machado en este tema, La Vocecita. Bueno, y hoy recordamos a Florentina Gómez Miranda, que falleció un 1 de agosto y nació un 14 de febrero de 1812.
en Olavarría, provincia de Buenos Aires, la menor de 8 hermanos. Se recibió de maestra a los 17 años y a pesar de que le hubiera gustado ser odontóloga, estudió abogacía en la Universidad de La Plata, donde se graduó en 1945. En 1999, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la declaró ciudadana ilustre. La Universidad Nacional de La Plata la distinguió como graduada ilustre el 23 de noviembre del 2010 por su defensa a los derechos de la mujer. Fue la primera egresada en recibir esta distinción. De profundas e inclaudicables convicciones democráticas, luchó incansablemente por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, los derechos civiles y las minorías, bregando por la igualdad de género. Bueno, una figura muy importante, Florentina Gómez Miranda, y es muy bueno, ¿no? Traerla, sí, visibilizarla. Falleció, ¿no?, en agosto del 2011. Claro, porque bueno, formó parte de un radicalismo popular, ¿no? Que fue muy importante y que dejó grandes nombres, ¿no? Sobre que ya todo conocemos. Esa lucha por la igualdad, ¿no? Exactamente. Y hace pocos días también falleció Eva Perón. El 26 de julio se recuerda el fallecimiento de la llamada la abanderada de los humildes, que nos dejó un 26 de julio de 1952 y que fue una figura tan importante, ¿no? Justamente en nuestro país, que también mujer, ¿no? Por eso es bueno siempre tenerlas presentes, ¿no? Hoy fue un día de mujeres, claro, salvo Ponzo, fue un día de mujeres, realmente. Así es. Y ¿por qué los niños ya no juegan como jugaban antes? Y entre otras cosas porque han aparecido la tecnología, ¿no? Con tablets, con celulares, con juegos, bueno, con otra forma, ¿no?, de ofrecimiento para los chicos. Hay exceso de pantallas, como decís vos, ¿no es cierto? Claro. Falta de tiempo, porque los pibes están ocupados en 1000 actividades, no solo van a la escuela, sino las chicas van a danza, gimnasia, claro, fútbol. Sí, sí. A cualquier actividad, pintura, música, pero todo el día están haciendo algo, ¿no? Sí, bueno, digamos que de alguna forma esto tiene que ver, ¿no? Antes los chicos jugaban en la calle, claro, ¿no? Y compartían con otros y otras justamente juegos, y se pasaban horas, digamos, ¿no? Uno compartiendo. Ese juego espontáneo desapareció. Claro. Ahora está totalmente dirigido, digitado. Y bueno, yo creo que es un tema para hablar el próximo. ¿Te vas a acordar? Bueno, a nuestros oyentes les decimos que se acuerden de decirnos que vamos a retomar este tema, porque el juego desapareció, el juego de forma espontánea. Hay una película Toy Story que llevé a ver a mi nietita Sofía los otros días. Sí. Muy interesante porque habla justamente de todo esto, ¿no? Bueno, entonces lo podemos traer para la próxima. Bueno, quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más, con muy buena música, con el amigo Luis. Y queremos agradecerle a Leandro por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.
Los principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. Milei dijo que el Banco Central posibilitó el robo de la alta política y presentó la reforma de la Carta Orgánica. La reforma de la Carta Orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación, también conocida como impuesto inflacionario. Este impuesto permite a su vez aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso, explicó el jefe de Estado. Luego puso el foco puntualmente en Cristina Kirchner y Mercedes Marcó del Pont, ex titular del organismo. En 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares. A partir de dicha estafa y para esquivar